Muy buenas tardes, gente ricos. Mi nombre es Osvaldo Marín y el día de hoy este video es quiero como enseñarles, explicarles cómo pueden entender mejor la Biblia. Muchas veces las personas que no leen, no escudriñan la palabra, muchas veces me pasó a mí, creo que le pasa a mucha gente, tomamos la Biblia, leemos un versículo y lo interpretamos a nuestra forma. Es decir, que cogemos textos y los sacamos de contexto. La Biblia se interpreta a sí misma, nosotros no tenemos que interpretarla a nuestra forma porque ella se interpreta a sí misma. Y es lo que yo quiero mostrarles, darles como el eje, el centro de lo que trata la Biblia, y así para las personas que van a empezar o la están leyendo por partes, tengan un mejor entendimiento de la palabra. La forma de leer la palabra, lo mejor para leer la palabra es leerla desde una forma sistemática. ¿Qué es leerla de una forma sistemática? Empezar desde el principio hasta el fin. ¿Por qué? Porque hay cosas que vamos a leer al final, por decir algo, y esas mismas cosas están en el principio. Es decir, en la palabra encontramos las cosas que vemos en el principio, las vemos en el final, y lo que las vemos en el final, las vemos en el principio. Es por eso que debemos leer la Biblia de una forma sistemática para poderla entender mucho más fácil. Entonces voy a darles como el centro de la Biblia, de la palabra, para cuando empiecen a leerla o a escudriñarla, que es lo mejor, la entiendan de una manera más fácil. Ok, entonces la Biblia es una reunión de libros que muchas veces no la han enseñado o no, sí, como que es Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, es como si estuviera partida, ya pasó lo del Antiguo Testamento, ahora estamos únicamente en el Nuevo Testamento, y no es así. Eh, la palabra es una sola, la Biblia es una sola palabra, y sí, se divide como en dos, pero es Antiguo Testamento. Testamento significan pactos, entonces es antiguos pactos y un nuevo pacto. Entonces, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, pero eso es basado en los pactos. ¿De qué se trata? Entonces, hagan de cuenta que del Antiguo Testamento, de los antiguos pactos es Jesús, como esto se trata 100% de Jesús, todo es de Jesús. Entonces, es Jesús hablando de Jesús por intermedio de los profetas. De eso se trata el Antiguo Pacto y el Antiguo Testamento. Y el Nuevo Testamento, que es el Nuevo Pacto, es Jesús hablando directamente y dejándonos un último pacto. Listo. Eso es la Biblia. Entonces, al final, si me alcanza el tiempo, voy a mostrarles que Jesús está desde el principio, desde Génesis 1:1 aparece Jesús hasta Apocalipsis 22. Aparece nuestro Señor Jesucristo hablando sobre de este libro. Ok, entonces vamos a empezar. Como dijimos que el Antiguo Testamento, los antiguos pactos es los profetas hablando, es Jesús hablando por intermedio de los profetas. ¿Qué era lo que decían los profetas? Los profetas decían que iba a venir una persona a hacer una acción para que nuestros pecados fueran perdonados. Y en el nuevo pacto es Jesús diciendo, vea, ¿se acuerda de lo que dijeron los profetas de esa persona soy yo. Y yo vengo a ejecutar una acción para que sus pecados sean perdonados. ¿Cuál es esta palabra? ¿Cuál es esta palabra de cuál hablaron los profetas y cuál es la acción, la acción que tiene que hacer Jesús para poder perdonar estos pecados? Esta palabra se llama propiciación. Esta palabra de propiciación es el centro del Evangelio. Esta palabra propiciación lo vemos en Romanos 3:25 y en Primera de Juan 2, del 1 al 2. Los dejo pues para que lean todo
Por favor, no lean solo versículos, sino lean todo el capítulo, todo el entorno para que entiendan mejor de lo que habla ese versículo que leen en ese momento, pero hay que estar con todo el entorno para poderlo entender. Entonces, vamos a explicar muy detalladamente esta acción llamada propiciación. Entonces, la propiciación tiene varias definiciones. Podemos decir que la propiciación es acción de justicia, algo que se dio gratis. En el griego está como regalo receptor de vida, no emisor sino receptor, o sea, a alguien que lo dio. Lo que dije antes de acción de justicia fue que alguien hizo algo para poder hacer justicia. En el español está como dar gratuitamente, y en otra definición aparece como acción agradable a Dios. Entonces, vamos a reunir todas estas definiciones y vamos a desmenuzarlo para que quede mucho más claro. Entonces, ¿qué es la propiciación? La propiciación como tal, poniendo todas las... es el sacrificio que satisface la justicia de Dios para que nosotros, los seres humanos, podamos ser perdonados y que Dios no llegue a ser injusto por perdonarnos. En otras, parafraseando, y en otras más desmenuzado, es el sacrificio que hizo el Señor Jesucristo con su muerte en el madero. Con eso queda satisfecho Dios, porque con toda la ira que él le tiene al pecado, entonces puede su ira llegar a ser su justicia para perdonarnos y sin que él llegue a ser injusto. De eso se trata la propiciación, de esa acción. Entonces, uno le pregunta a las personas, decime una cosa, ¿vos por qué crees que murió el Señor? Entonces dicen, Él murió por nuestros pecados. Ok. Otros llegan y dicen, no, es tanto el amor que nos tiene el Señor que mandó a su Hijo a morir por nosotros, por nuestros pecados. Ok, eso es cierto. Pero vamos a completar ese círculo, porque está como medio mocho. Sí, fue por nuestros pecados, fue por amor, pero es que en los atributos de Dios aparecen enfocados pues a esta palabra llamada, a esta acción, a esta palabra llamada propiciación. En los atributos de Dios aparece el amor y la justicia. Entonces, el amor es pues, lo que sabemos, que el Señor nos ama y quiere perdonarnos. Pero la justicia es, haga cuenta que el Señor es el juez, Dios es el juez. Entonces llegamos a la presencia de Él y como llegamos con pecado, Él como tal nos tiene que hacer un juicio. Entonces o somos pecadores, o somos culpables, o somos inocentes. O sea, o tenemos justicia. Entonces el Señor, en base, si el Señor no nos hiciera ese juicio, ¿sí? Si el Señor no nos diera esa acción de propiciación, o sea, perdonarnos por esa acción de que estamos hablando, nadie sería perdonado. Todos seríamos culpables. O sea, es directamente, iríamos a la cárcel, si fuera un juicio, iríamos a la cárcel, es decir, iríamos al infierno como tal. Pero como el Señor hizo esta propiciación, entonces, con esto el Señor nos permite ser perdonados. Entonces, para que me entiendan, ¿qué fue en el amor y la justicia? Si el Señor nos perdonara todo, o sea, Dios es Dios y él podría tomar esa decisión de perdonarnos y borrón y cuenta nueva y listo, todos limpios. El Señor
no estaría haciendo justicia, estaría pasando el amor por encima de la justicia. Y ya no sería un Dios perfecto. Entonces el Señor tiene que hacer esa acción de sacrificio. Entonces el Señor, ¿qué hace? El Señor manda a su Hijo, ¿sí?, para que cumpla ese sacrificio. O sea, el sacrificio de la muerte del Señor Jesucristo en la cruz es la propiciación que deja satisfecho al Señor para perdonarnos y que Él no llegue a ser injusto. Entonces, va a sonar muy duro, pero es así. Si alcanzamos, vamos a mirarlo desde otro ángulo. Lo que hace el Señor es sacrificar a su Hijo, matar a su Hijo. ¿Para qué? Para que todos los pecadores, todos, porque para Dios no hay un pecado más grande y más pequeño, sino todo es pecado. O sea, para que el pedofílico, el sádico, el ladrón, el político, nosotros, la monja, el cura, todos, hasta la Virgen María, pudiera ser perdonado de pecados. Porque todos somos caídos, dice anatemas, dice en la palabra del Señor. Todos somos anatemas, todos somos malditos, todos somos pecadores. Entonces, Dios, al mandar a su Hijo a hacer esta acción de propiciación, es la forma para que nosotros pues seamos perdonados. De eso se trata el Evangelio. El Evangelio, dice el Señor en Romanos 1:16, dice que el Evangelio es poder de Dios para salvación. Era la única forma de perdonarnos. No servía que fuéramos juiciosos, que fuéramos a misa, que no robáramos, que nos portáramos bien. No vale ninguna obra. La única acción que nos limpia del pecado es la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿de qué se trata el Evangelio como tal? ¿Y de qué se trata toda esta palabra? De todo este librito se trata de la muerte del Señor, su resurrección, que Él nos dice que nos dejó el Espíritu Santo para la segunda y última venida del Señor, para cuando ya llegue pues su justo juicio. Y con esto la persona que se arrepiente y cree por medio de la fe de lo que les acabo de decir y se arrepiente, hay salvación. Entonces ya con esto pues ya empieza, pues se dice que el proceso de transformación, pero bueno, eso es otro video. En este momento es para entender cómo podemos entender mejor la palabra del Señor. Pues nada, espero que les sirva, que les haya quedado claro. Por favor, lean la palabra de forma sistemática, empiecen desde Génesis hasta Apocalipsis, todo por parte. Yo sé que uno puede ir leyendo sistemáticamente y de por sí pues empezar a leer otras partes, pero todo el texto, todo el contexto. No saquen textos fuera de contexto, por favor. No se hagan ideas a que la Biblia me está diciendo esto. No, porque es que lo que les digo, la Biblia no se trata de nosotros, la Biblia se trata de Jesús y de lo que hablamos. Entonces, nada, ojalá puedan empezar. Esto es un gozo. Gozo significa, entre muchas definiciones, significa felicidad espiritual. Y nada, por favor, escudriñenla, no la lean, porque entonces si solo la leen se va a volver un libro común y corriente, un librito cualquiera. Hay que escudriñarla. Yo sé que hay partes difíciles de la Biblia, hay partes complicadas, así como hay cosas que uno se agacha como si recogiera algo de la tierra muy fácil, hay otras que, como se dice, hay que escudriñar, hay que cavar para poder entender. Pero de resto nada, esto es un gozo, esto es una delicia. Y yo sé que a más de uno ahora con esta pequeña explicación les va a quedar mucho más fácil entender la palabra. Entonces, nada, bendiciones y los espero en otra oportunidad.
Si pueden, suscríbanse, compártanlo, denle like para seguir haciendo pues videos y nada, muchas gracias.